Muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá. El título que se tenía propuesto, o que se tiene propuesto para la charla, es Evaluación Fetal y Materna del primer trimestre, ¿qué hay de nuevo? Y a mí me causó un poquito de inquietud, porque ¿qué hay de nuevo? No hay mucho nuevo, realmente no hay nada nuevo. Pero sí hay unas, digamos, puntos específicos que les quisiera comentar que han sido, digamos, de reciente aparición, donde uno todavía ve que no se sabe cómo incorporarse al tamizaje usual que hacemos, y a eso es lo que vamos a hacer referencia. Todo esto es con el objetivo de la inversión de la pirámide del control prenatal, que yo creo que de esto le han hablado mucho, y pues que esto es lo que ha escrito el profesor Nicolaides, donde la idea es poder tomar todas las pacientes en el primer trimestre y poderles clasificar su riesgo para saber cómo dirigirlas y disminuir la consulta hacia el final del embarazo, que es lo que nosotros todavía hacemos. Entonces hacemos todavía en el tercer trimestre control semanal, bisemanal, ecografías cada semana, que eso agota los recursos y no nos permite prevenir los desenlaces. De pronto estamos un poquito más atentos a cuando se presentan, pero no llegamos a una etapa de prevención e intervención, que lo ideal sería que se diera en el primer trimestre, y que básicamente ahí es donde se van todas las donde se enfoca todos los estudios en medicina fetal. Digamos que cuando hablamos de tamizaje combinado de primer trimestre, en una gran parte de las guías, sobre todo de las del Reino Unido, se habla de estas tres cosas: translucencia nucal, proteína asociada del embarazo y fracción libre de beta-HCG. Eso se llama tamizaje combinado, sin incluir nada más. Se ha vuelto más fino con los estudios, pero una política en el Reino Unido incluye todo esto. Adicionado a la edad materna, que es el riesgo a priori, que eso pues todos lo sabemos, el hacer solo estas tres cosas tiene una capacidad de detección de trisomía 21 del 80%. Con una tasa de falsos positivos del 5%, o sea que ya de entrada, con solo hacer estas tres cosas, tenemos una tasa de detección buena, un riesgo, digamos, personalizado bueno, y aún así tiene inconvenientes, porque yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver tamizajes hechos en diferentes partes, no conozco acá en Medellín, pero pues en las otras ciudades donde he estado, y no hay una adecuada preparación, no son muy pocas las personas que están preparadas para tomar una translucencia nucal. Algo que parece muy simple, pero que requiere un adecuado entrenamiento, porque de eso va a depender el riesgo. Y laboratorios que no tienen ni los equipos adecuados con los que se han hecho los estudios de estos dos marcadores bioquímicos, o no tienen estudios de los múltiplos de mediana, no lo saben aplicar adecuadamente, y el tamizaje se vuelve un desastre. Entonces la idea es que, si vamos a hacerlo, hagámoslo bien, y que por lo menos incluya estas tres variables. ¿Cuál es el objetivo? Pues yo creo que es muy claro: tamizaje, tratar de escoger esas pacientes de alto riesgo, poder saber a cuáles les hago una intervención para prevenir ciertos desenlaces, cuáles requieren un estudio adicional, a cuáles yo debo hacerle una prueba confirmatoria, una prueba diagnóstica, cuáles requieren un seguimiento más frecuente, o cuáles son definitivamente de bajo riesgo y no van a requerir las visitas frecuentes. Y adicional a eso, la parte ecográfica, que me va a permitir hacer un diagnóstico temprano, tanto de malformaciones como en la parte ya del tamizaje de aneuploidías, y las intervenciones que se requieran, pruebas diagnósticas, interrupción del embarazo, cirugía fetal si eventualmente clasifica. Como les decía, esto es básicamente el tamizaje. Entonces la idea es tener por lo menos edad materna, translucencia nucal, beta-HCG y PAP. Con esto tenemos más o menos una detección alrededor del 80%, pero si nosotros le adicionamos los demás marcadores ecográficos que conocemos, que es el ductus venoso, que es la regurgitación tricuspidea, que es el hueso nasal, podemos aumentar la tasa de detección por encima del 95%. Entonces tenemos una herramienta que está bien diseñada, que tiene un algoritmo ya estructurado, que además es gratis, que hecho por personal entrenado nos puede ayudar a detectar a estas pacientes en riesgo. Ahora, esto es lo que conocemos nosotros y lo que sabemos que hacemos, digamos, tradicionalmente. A mí me gustaría tocar ahorita unos temas muy puntuales para saber cómo incorporarlos en nuestro ejercicio clínico y cómo adicionarlos a este tamizaje clásico que ya conocemos. Y es el ADN fetal
en sangre materna. El tamizaje para preeclampsia como un tamizaje multivariado, o sea, no como una sola cosa de historia clínica independiente, sino combinado. El factor de crecimiento placentario y el ratio del SFLT que algo mencionaron ahorita, y la aspirina. En cuanto al ADN fetal en sangre materna, se produce por una apoptosis en el sincitio trofoblasto que viaja a la sangre materna, y eso empieza a suceder en la semana 5. Cuando llega la semana 9, en teoría se detecta en todas las embarazadas, y a medida que va avanzando el embarazo, ese porcentaje de ADN fetal en la madre va aumentando. En el posparto desaparece aproximadamente a los 20 minutos, y existen diferentes métodos disponibles para realizarlo. Los SNIs, los polimorfismos de nucleótido único, la secuenciación masiva en paralelo. Diferentes laboratorios aplican diferentes métodos con sus ventajas y desventajas. Como les decía, es producto de una apoptosis celular la forma en que se produce y en lo que viaja a la circulación materna. Lo ideal es que mínimo la fracción del ADN fetal en sangre materna sea del 4% en adelante para que tenga una buena interpretación en el examen, y eso se consigue alrededor de la semana 9 a 10. Como les decía, en la medida que avance el embarazo, esa fracción va a ir aumentando. Y si tiene unos limitantes, y es el embarazo gemelar, el peso materno, en las pacientes obesas la fracción fetal del ADN disminuye, en pacientes que desarrollan restricción por la masa placentaria también se disminuye. Entonces es algo que no podemos aplicar en todo el mundo, pero que sí tiene una utilidad en ciertas pacientes que ya vamos para allá. En el 2017 se publicó este metaanálisis de cómo era la capacidad de detección del ADN fetal en sangre materna de detección de aneuploidías. Se reunieron 35 estudios que finalmente sumaron un N de 225.000, y se encontró que como tamizaje para trisomía 21 es muy bueno, con una tasa de detección del 99.7% a una tasa de falsos positivos del 0.04%. En una prueba de tamizaje, uno espera que esa tasa de falsos positivos, o sea, los que me dicen que sí tienen la enfermedad pero con la prueba diagnóstica la descarto, sea de 5% menos. Eso quiere decir que la tasa de falsos positivos pues es realmente muy buena para trisomía 21. El desempeño para las trisomías 18 y 13 es buena, sin ser tan alta como para la trisomía 21. Para la trisomía 18 tiene una tasa de detección del 97.9%, para trisomía 13 el 99% y para la monosomía X el 95.8%. Estos, digamos, son las trisomías en las que más se ha estudiado el ADN fetal en sangre materna, y en la que se ha comprobado que como método de tamizaje es bueno, sirve, pero que tenemos que tener cuidado cómo lo vamos a implementar, porque hay una cosa que es clarísima, y es que no es diagnóstica. Sigue siendo una prueba de tamizaje y no diagnóstica. ¿Y cómo la vamos a incorporar en nuestra práctica clínica? Entonces, podemos utilizarla, y hay diferentes modelos descritos como un tamizaje primario o un tamizaje secundario. El tamizaje primario sería coger toda la población en semana 9 a 10 y a todas hacerles ADN fetal en sangre materna, porque vimos que tiene una muy buena detección para síndrome de Down, mejor que el tamizaje combinado. Entonces uno dice, listo, pues a todas. Pero tiene el problema de los costos, que eso no es aplicable en nuestra población. Una prueba de estas puede estar entre más o menos, ahí está, $600, y depende del laboratorio, ¿sí? Puede ser inclusive hasta $2.500, o sea, eso va a ir subiendo. Más la demora, porque efectivamente esas pruebas no se hacen acá, entonces tiene que ir a Estados Unidos, entonces el transporte de la muestra, bueno, no es una prueba de tamizaje para nuestra población. Adicional a esto, sigue siendo tamizaje. Entonces, si sale alterado, debe ser confirmado por el gold estándar, que es el procedimiento invasivo, bien sea biopsia de vellosidades corneales o amniocentesis. Tenemos un problema que uno ve mucho en el día a día, y es la consejería. Como es, digamos, una prueba tan buena, todo el mundo la vende muy bien, pero no es ni para todo el mundo ni en todas las situaciones. Entonces a veces obtienen resultados que no se saben interpretar bien y se confunden a los pacientes. Entonces sí es bueno que si se va a enviar se haga una consejería adecuada. Ahora, si se aplicara a toda la población, en general no hay un consenso
de cómo se debe seguir a aquellas pacientes que tengan una falla en la prueba, porque esto se empezó a utilizar en pacientes de alto riesgo, no en población general. Como les decía, entender que es tamizaje y no diagnóstico, y tener mucho cuidado con los hallazgos incidentales que pueden corresponder a mosaicismo, a tumores, y esos son difíciles de interpretar, por eso es muy bueno hacer una consejería a las pacientes. Entonces, ¿cómo sería la propuesta de un tamizaje primario? Que eso se hace a veces en Holanda. Llega la semana 10 con un ultrasonido temprano donde se hace viabilidad, edad gestacional, y ahí inmediatamente se toma la muestra para el ADN fetal. En semana 12 se puede hacer el tamizaje combinado, ¿no? Pero más que todo va encaminado a detectar malformaciones anatómicas y en algunos casos son tamizaje para preeclampsia. Entonces, finalmente, este sería como el esquema de la línea de manejo, el algoritmo de manejo, que es en teoría muy sencillo. O sea, si el tamizaje es positivo, va para un test diagnóstico; si el tamizaje es negativo, va para pues, un cuidado normal. Si no hay un resultado, porque puede suceder que alrededor del 5% de esas muestras no tengan un resultado que se pueda concluir, pues se hace ya un tamizaje combinado formalmente y de acuerdo al resultado se procedería a un test invasivo, ¿no? Finalmente, esto pues suena muy bonito, pero el tema de costos y de educación es complejo. Está el tamizaje secundario, que es como la propuesta en que deberíamos utilizarlo nosotros. Entonces, como su nombre lo dice, el tamizaje secundario va después del tamizaje primario, el que hacemos todos, por edad materna, translucencia local, beta-HCG, PAPA, antecedentes familiares. La idea sería hacer un tamizaje combinado completo para poder pasar a un tamizaje secundario con ADN fetal, pero pues algunos libros, alguna literatura describe que, por ejemplo, edad materna y translucencia local puede aplicar como tamizaje primario, y si hay alteración, pasar al ADN fetal como un tamizaje secundario. El objetivo es que uno pueda aprovechar la sensibilidad y la especificidad de la prueba, porque usted ya hizo una primera selección de las personas que están en riesgo, y esas que te están diciendo de alto riesgo, como esta prueba tiene una tasa de detección bastante alta, pues voy a tener la ventaja de detectar los que están verdaderamente enfermos. En cuanto al tamizaje secundario, se describe algo que se llama un modelo contingente y un modelo reflexivo. Esto básicamente, el modelo contingente es: haga un tamizaje combinado en primer trimestre, riesgo intermedio, pasa a ADN fetal. El modelo reflexivo es que llega la paciente más o menos en semana 9 a 10 a tomarse la beta-HCG y la PAPA, y usted aprovecha y toma una muestra para ADN fetal y la guarda. En la semana 12 le hace todo el tamizaje combinado. Si sale de bajo riesgo, no tiene que utilizar esa muestra. Si sale de un riesgo intermedio, usted ya tiene guardada la muestra y la procesa. Pero eso igualmente acarrea costos, pues, para un modelo de tamizaje, que es algo que se va a aplicar a la población general, y eso no va a ser costo efectivo. Entonces, finalmente, la propuesta es hacer un tamizaje contingente, hacer tamizaje combinado, el que todos conocemos, y si hay un riesgo intermedio, para proceder al ADN fetal. El número, digamos, de riesgo intermedio se discute mucho. En la literatura a veces está entre 1 en 100 y 1 en 1000. El más reciente que tenemos es de riesgo de 1 en 11 a 1 en 2500, que es el que propone la Fetal Medicine Foundation, después de haber hecho un tamizaje completo, con edad materna, con los 4 marcadores ecográficos y con el tamizaje bioquímico. Y de acuerdo a este resultado, pues ya procederíamos, si ubicamos a las pacientes en este riesgo intermedio, hacer el ADN fetal. Si es negativo, pues es negativo y ya está. Si es positivo, pasaría una prueba invasiva, y si no hay resultado, evaluamos nuevamente el tamizaje combinado. Si el riesgo inicial fue de 1 en 100 o fue un riesgo mayor, pues lo tomamos como un ADN fetal positivo que requiere una prueba invasiva para confirmar el diagnóstico de neutropías. O si el riesgo es menor de 1 en 100, pues se toma como un tamizaje negativo. Acá hay como una lista de una serie de recomendaciones, lo que decía la doctora Catalina, sobre cómo deberíamos utilizar y qué deberíamos tener en cuenta al utilizar el ADN fetal como un tamizaje secundario contingente. Y es discutir con los pacientes los riesgos, beneficios y alternativas. Una paciente probablemente o va a querer una prueba diagnóstica que finalmente es amniocentesis o biopsia de vellosidades coriales, no existe como prueba diagnóstica otra alternativa,
o si va a querer estudiar algún otro tipo de alteraciones cromosómicas, pues tal vez el ADN fetal no es para ella. No debe ser un tamizaje universal de primera línea, no reemplaza la ecografía, que era lo que veíamos mucho cuando salió el boom del ADN fetal, es que ya, o sea, iba a desaparecer la ecografía en primer trimestre, y resulta que pues no son complementarias, no una cosa quita la otra. Detecta las trisomías más comunes y los cromosomas sexuales y se solicita, pero no sirve, por ejemplo, para deleciones o para otro tipo de alteraciones que estemos sospechando en casos específicos. Hacer una adecuada consejería en el resultado positivo sobre el riesgo de recurrencia y el potencial de diagnóstico incorrecto. No usar métodos de tamizaje simultáneos sino contingentes, como ya les expliqué. No tomar decisiones de interrupción del embarazo solo basado en el resultado positivo. Recordemos que esto sigue siendo tamizaje. Cualquier hallazgo positivo debe ser confirmado por una prueba diagnóstica. Pacientes sin resultado de ultrasonido y consejería por riesgo mayor de aneuploidía. Bueno, lo que les explicaba ahorita, no utilizar para tamizaje de microlesiones. Todavía, aunque cada vez se va ganando más datos del ADN fetal en embarazos gemelares, pero no debería utilizarse en embarazos múltiples. Y si hay malformaciones, ofrecer un diagnóstico invasivo, o sea, si no solo es el riesgo de trisomía 21, sino que hay alguna alteración anatómica en el feto, pues debería proponerse un diagnóstico invasivo. Bueno, eso pues como la implementación del ADN fetal en el tamizaje combinado del primer trimestre. Ahora, el tamizaje para preeclampsia. La idea de mostrarles el tamizaje para preeclampsia es hacer un tamizaje adecuado donde podamos tener variables múltiples que nos puedan seleccionar verdaderamente esas pacientes que están en un riesgo potencial, tanto de hacer una preeclampsia temprana como una preeclampsia tardía. Nosotros tenemos una incidencia en el país más o menos del 6 al 8% de preeclampsia. Es la primera causa de morbimortalidad en Colombia. Y consideramos que es importante porque, siendo la primera causa de morbimortalidad de nuestras maternas, pues deberíamos tener un adecuado seguimiento, una intervención oportuna, un diagnóstico temprano y poder definir el momento y el lugar ideal del parto. Entonces, con todo esto, pienso que es muy importante que podamos hacer un tamizaje para preeclampsia. Entonces, el tamizaje para preeclampsia se puede hacer con diferentes variables. Una de ellas es la historia clínica y es lo que básicamente hacemos en el día a día, y escoger factores de riesgo maternos que tomamos en la historia clínica normal y con eso identificamos cuáles tienen un alto riesgo de preeclampsia y cuáles no. Hacer un tamizaje por historia clínica es algo que recomienda la COO, que recomienda el NAE, la OMS, que es bueno, no es malo, pero va a detectar demasiadas pacientes. O sea, si yo le aplico, estos son más o menos la lista de riesgos asociados a preeclampsia, y aquí encontramos algunos como por ejemplo primer embarazo, nueva pareja, raza negra, índice de masa corporal alto, triglicéridos elevados antes del embarazo, estatus socioeconómico bajo. Si nosotros aplicamos solo factores clínicos, solo historia clínica, pues vamos a tomar toda la población, y eso nos va a más o menos lo que está establecido es que puede acaparar el 25% de la población general. Entonces estaríamos dándole aspirina, porque sería de alto riesgo, a una de cada 4 embarazadas, y eso pues realmente hay que hacerlo un poquito más depurado por los riesgos que ya hablamos asociados a darle aspirina a todas las embarazadas. Ahora, existe también, adicional a los factores clínicos, la tensión arterial media. Todos sabemos, y eso es claro, que la preeclampsia está asociada a una disfunción endotelial que hace un aumento en la tensión arterial, que ese aumento en la tensión arterial es de lo que empezamos a ver inicialmente en las pacientes, pero si lo vamos a utilizar como método de tamizaje debe estar estandarizado, y la idea de estandarizarlo es no tomar pacientes y no tomar falsos positivos, porque lo que queremos es seleccionar esa población que realmente va a requerir una intervención para prevenir. Entonces, en este artículo de Fetal Diagnosis and Therapy está descrito cómo debe tomarse, y la idea es que debe ser la paciente sentada, sin cruzar las piernas, con los brazos a nivel del corazón, 2 presiones arteriales y tomar el promedio de las 2 de cada brazo, que deben ser tomadas simultáneamente. Entonces no es simplemente tomar un tensiómetro manual y hacer el promedio, no. Tiene unas condiciones descritas para poder ser aplicadas en el algoritmo de tamizaje. Estos son los tensiómetros con los que se han hecho los estudios,
las características del manguito y bueno, digamos como toda la lista de situaciones a tener en cuenta. Entonces sirve, pero debe estar estandarizado. Y me aumenta más o menos a una tasa de falsos positivos del 5%, de un 36% con la historia clínica solamente, a un 59% de las pacientes que van a tener preeclampsia con parto desde la semana 34. Y un 40% de aquellas que están en semana 37. Perdón, este es adicionando las arterias uterinas. Y aplica igual, todo tiene una estandarización para que el modelo funcione bien y las arterias uterinas deben tener una toma adecuada. Estas son pues como las características. Ahora, en cuanto al tamizaje bioquímico, pues existen muchos factores que están asociados con preeclampsia, pero los que utilizamos nosotros son la proteína asociada al embarazo y el factor de crecimiento placentario, porque pueden procesarse rápidamente, porque tienen un resultado más o menos a los 40 minutos de estarse procesando, y porque se puede utilizar sobre todo la proteína asociada al embarazo, a alteraciones de aneuploidías y a riesgo de preeclampsia. Entonces nos da la ventaja de poder utilizarlo para dos tamizajes y hacerlos en el mismo tiempo. Y este es más o menos el perfil de cómo se alteran en una paciente que va a desarrollar preeclampsia temprana, de una paciente que va a desarrollar preeclampsia tardía o después de semana 37 con las que no lo van a desarrollar. Finalmente, esta es como la propuesta de cómo debería ser un tamizaje de preeclampsia. Entonces tenemos unos factores de riesgo que incluyen edad, peso, raza, antecedentes de embarazos previos, historia familiar, tipo de concepción y antecedentes de enfermedades como hipertensión, diabetes o lupus. Si nosotros a esos factores maternos, por ejemplo, le adicionamos la tensión arterial media y el promedio de las arterias uterinas, tenemos una tasa de detección de preeclampsia antes de semana 37 al 70%. Y de todas las preeclampsias del 52%. Finalmente, si a todo esto nosotros le adicionamos tanto la tensión arterial media, las arterias uterinas, la papa y el factor de crecimiento placentario, pues vamos a tener una mayor tasa de detección del 75% y de detectar todas las preeclampsias del 54%. Entonces la propuesta es tratar de hacer un tamizaje para preeclampsia temprana en una población como la de nosotros de alto riesgo, pero que incluye variables múltiples para poder ser más selectivos. Eso en cuanto al tamizaje de preeclampsia. En cuanto a la medición del factor de crecimiento placentario, es algo que llega relativamente nuevo, desde hace mucho tiempo se está usando, pero lo que era tradicional era para el tamizaje de aneuploidías tomar solo beta, HCG y papa, pero con el advenimiento del factor de crecimiento placentario, pues nos ayuda también a detectar a aquellos pacientes que van a desarrollar una preeclampsia, especialmente de inicio temprano, o una restricción del crecimiento intrauterino. Y asociado a eso, viene el ratio del SFLT1 con el factor de crecimiento placentario. De esto se habla mucho, pero pues como ya lo mencionó Cata, no se utiliza como un método de screening o de predicción en el primer trimestre. Esto nos sirve en el segundo trimestre. Y el punto de corte es de 38. Entonces, un resultado mayor a 38, puedo predecir el 79% de los casos que tuvieron parto con preeclampsia en la siguiente semana, con una tasa de un falso positivo del 4.5%. En nuestra población, ¿qué utilidad puede tener esto? Si nosotros tenemos una clínica dudosa de preeclampsia, podemos saber a aquellas pacientes que definitivamente están en segundo y tercer trimestre en riesgo de la siguiente semana de desarrollar una preeclampsia que requiera desembarazarse. Entonces puedo escoger cuáles necesitan maduración, cuáles debo hospitalizar o cuáles simplemente debo dejar ir para la casa. Promete y es una herramienta útil, pero creo que todo el esfuerzo igual debería ser enfocado a la detección temprana y a la prevención. Entonces creo que nos vamos a demorar un poco en poder utilizar esta tasa. Esto ya lo hablamos. En cuanto a la aspirina, pues realmente lo que tenemos es el ASPRE, y el ASPRE empezó aquí por unos diferentes estudios que utilizaban dosis de aspirina máximo de 75 miligramos y empezaron a hacer un metaanálisis donde se encontró que había reducción de preeclampsia severa, restricción del crecimiento fetal y una reducción de la muerte perinatal. Entonces se diseñó el estudio de ASPRE
Y estas fueron como las características del estudio, que empezó en el 2014 la recolección, terminó en el 2016. Estábamos hablando ahorita de la dosis de los 150 miligramos, por qué se daban. Y estas eran las características de cómo era la intervención del ácido. Eran 150 miligramos porque alrededor del 30% de las personas hace una resistencia al ácido acetilsalicílico a dosis de 81 miligramos. El 10% a dosis de 121 miligramos. Y el 5% a dosis de 160 miligramos. Entonces es la razón por qué debería darse 150 miligramos. Empezando las 12 semanas y finalizando la semana 36, más porque los estudios en los que se basó el diseño del estudio prolongaron todo el uso de la aspirina hasta la semana 36. Al acostarse, porque se supone que tiene una mejor absorción, y los desenlaces: preeclampsia pretérmino, restricción, muerte fetal. ¿Y cómo se escogía esa población? Aplicando el tamizaje combinado para preeclampsia soportado en la Fetal Medicine Foundation. Finalmente, esto es lo que nos mostró. Estas pacientes a las que se les hizo el tamizaje de preeclampsia, de la semana 11 a 14 se seleccionaron aquellas que tenían un alto riesgo, que el punto de corte fue de 1 en 150, y lo que ya se les dio a la aspirina, y demostró una disminución del 82% en la aparición de preeclampsia temprana y del 62% en la aparición de preeclampsia pretérmina. Entonces, el que les dejo acá, pues obviamente está con el nombre de la compañía que procesa pues, los metabolitos, pero si ustedes ingresan acá van a tener una descripción súper chévere de lo que es el estudio, de las preguntas frecuentes, presentaciones alrededor de eso y cómo deberían ustedes aplicar la aspirina en su práctica clínica. Finalmente, los invito a que visiten la página de la Fetal porque realmente tiene cosas muy chéveres. Yo creo que acá nosotros nos guiamos mucho por la página de CLINIC de Barcelona, es algo similar, pero ustedes aquí tienen unos calculadores de predicción de preeclampsia, de predicción de trisomías, de restricción de crecimiento, donde van a poder ingresar los datos de sus pacientes y empezar a hacer unos tamizajes adecuados. Muchísimas gracias.